Estás escuchando una producción de Lowpod. Hola a todos, bienvenidos a Glaucoma en la Onda, un podcast de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, AGAF. Bueno, si venís del episodio anterior, ya sabréis que este episodio es algo especial. Es la continuación de la charla con la investigadora experta en glaucoma, Elena Vecino. Bienvenida de nuevo, Elena. Hola, Cecilia. Como ya dijimos, en esta segunda parte de nuestra charla vamos a meternos de lleno en el tema de la investigación. Lo primero que quería preguntar es algo que no te he preguntado antes porque he dado así un poco por hecho, pero actualmente sigues investigando, imagino. Sí, claro. Esa es la tarea casi fundamental de mi trabajo. Quería ir un poco a preguntarte qué proyectos de investigación estás ahora mismo desarrollando. Bueno, tu equipo y tú estáis desarrollando. Fundamentalmente trabajamos en glaucoma. Te voy a contar ahora los 3 proyectos que tenemos en relación con glaucoma, pero estamos investigando en otras cosas que también te comentaré. En relación con glaucoma tenemos 3 aspectos. Uno son las células de Miller, estas células gliales que están también en la retina, que ayudan a las neuronas a mantenerse, a alimentarlas y, como comenté en el podcast anterior, son capaces de desdiferenciarse y formar nuevas neuronas. Entonces, con estas células de Miller, lo que hemos visto es que las de la periferia de la retina son diferentes a las del centro, diferentes en el sentido de que son más sensibles y secretan distintos factores. Y esto que hemos publicado el año pasado nos ha hecho llegar a pensar que a lo mejor el hecho de que la pérdida de visión en glaucomas comience por la periferia pudiera estar relacionado con que estas células de Miller, que son la glía de Miller, que deberían de estar manteniendo a las neuronas en caso de daño, al ser ellas mismas más débiles, como si dijéramos, que secretan cosas diferentes, pues no resisten la presión intraocular, y secretan factores malos que afectan a las neuronas. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Que la periferia sea más sensible en el glaucoma puede estar relacionado con que en la periferia estas células son diferentes a las del centro. Fíjate que en el podcast anterior te comenté que una de las dificultades de saber lo que sucede en glaucoma y por qué no hemos podido retener o paralizar el avance de la enfermedad era porque no teníamos herramientas suficientes para saber qué células, qué neuronas eran ganglionares, eran las que se morían y por qué. Pues por primera vez, no estudiando las neuronas, sino las células de Miller, hemos visto que encontramos una posible razón de que en la periferia estas células gliales sean diferentes. Entonces, una vez que hemos publicado que son diferentes, ahora lo que estamos intentando es ver en qué grado son diferentes, si tienen sensores de presión diferentes, es decir, que son más sensibles a la presión y por eso desencadenan la secreción de sustancias malas. Vamos a ver si podemos bloquear los receptores de presión, porque claro, nuestra hipótesis es que si son más sensibles en la periferia, si silenciamos esa respuesta a la presión, si dejan de secretar las sustancias malas y salvan a las neuronas que tienen alrededor. Entonces, ese es el proyecto que lo está desarrollando, o sea, la cabeza de investigación o la responsable de esta línea es Sandra Pereiro, y entonces está muy metida en ello. Continuamos intentando distinguir, y es el segundo proyecto que llevamos en marcha, intentando distinguir por qué unas neuronas ganglionares son más sensibles que otras, y en el caso de que podamos sustituirlas o reemplazarlas, eh, mm, cuáles serían más capaces de regenerar. Entonces, la segunda línea está específicamente en neuronas ganglionares de la retina.
la lleva Noelia Ruzafa, y en particular estamos mirando, se llama Axonal Initial Segment, que es cómo se forma el axón, es decir, la prolongación de estas neuronas en conexión al cerebro. Es decir, estamos ante la situación de que si consiguiéramos que las células de Miller formaran nuevas neuronas, cómo estas neuronas serían capaces de reconducirse a través del nervio óptico y llegar al cerebro. Es decir, estamos investigando en cómo hacer que las neuronas salgan de la retina y lleguen al cerebro. Esa es la segunda línea. Y luego con el doctor Aritz Urkola, que es oftalmólogo especialista en el hospital en Vitoria, él está interesado en la malla trabecular y en el canal de Slen, o sea, en aspectos más relacionados como cómo controlar la presión intraocular fuera de la retina. Con él ya habíamos hecho investigaciones de cómo es el canal de Slen desde el punto de vista molecular y estructural, y hemos visto que tiene un componente vascular y otro componente linfático, y el canal por donde se evacúa el humor acuoso. Es decir, que cuando se tapona ese canal o la malla trabecular, aumenta la presión intraocular. Entonces estamos trabajando fuera de la retina en el canal de Slen. Estas 3 líneas de investigación en glaucoma son las fundamentales. Luego trabajamos también en lágrima, en la superficie ocular, con otros aspectos. Por ejemplo, hemos determinado en la lágrima factores biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, es decir, que podemos detectar el Parkinson analizando la lágrima, porque secretan factores diferentes. En el glaucoma ya ha habido personas que han intentado diagnosticar precozmente, que sería la idea, a través de la lágrima. Lo que sucede es que la mayor parte de las personas que tienen glaucoma se están tratando con gotas que afectan a la superficie y a la componente los componentes de la lágrima, con lo cual, bueno, es complejo, pero hemos mirado también en humor acuoso, es decir, en los líquidos que bañan el ojo en relación con el glaucoma, ¿no? También con el doctor Aritz Urkola hemos trabajado en ver si el humor acuoso es más viscoso y por eso se evacúa peor del ojo, y eso es lo que induce el aumento de la presión intraocular. Es decir, en relación a cómo disminuir la presión intraocular desde el aspecto químico. Entonces, bueno, pues esas son las 3 líneas fundamentales en las que estamos trabajando. Pues me ha parecido muy curioso lo de la lágrima. ¿Crees que se podría llegar a diagnosticar en una persona que aparentemente está completamente sana a través de la lágrima, el glaucoma? Una persona sin síntomas. Pues fíjate, en Parkinson, desde luego, ese es nuestro objetivo, el diagnóstico precoz, porque tanto la córnea como las glándulas lacrimales están inervadas, o sea, tienen terminaciones nerviosas, como si dijéramos. Y entonces, si el sistema nervioso está afectado, podemos recoger lo secretado por esas neuronas que inervan tanto la lágrima como... En el caso del glaucoma, fundamentalmente son las células ganglionares, o sea, las neuronas que conectan el ojo con el cerebro. Y no sería tanto las neuronas que inervan, o sea, que conectan la córnea con el lacrimal. Entonces yo te diría que puesto que no es una degeneración de todo el sistema nervioso, sino muy puntualmente de la retina, no tendría, yo creo, tantas posibilidades de que nos sirviera la lágrima como diagnóstico. Yo creo que en enfermedades neurodegenerativas del cerebro, como decimos Alzheimer o Parkinson, aunque está más centrada la neurodegeneración en el caso de Parkinson de las células dopaminérgicas, cada vez se sabe más que es un problema mucho más amplio.
del cerebro y por lo tanto las terminaciones nerviosas en las glándulas lacrimales también están afectadas. Yo creo que en el caso del glaucoma es una cosa más local de la retina, afortunadamente, porque eso no conlleva a pérdida cognitiva ni del cerebro. Entonces, no creo que fuera un buen sistema. Claro que cuando ya está avanzado el glaucoma, lo hemos pensado de coger lágrimas de personas afectadas y lo que pasa es que hay una alteración de la lágrima, pero yo creo que es debido al tratamiento y no tanto a la degeneración de las células ganglionares. Me estás haciendo pensar más allá. Lo- le tengo que dar una vuelta más, pero fíjate que yo, más que al diagnóstico, me gustaría llegar a la solución, o sea, enfocarme más en la posible solución. En el caso del Parkinson, fíjate que el diagnóstico es porque para cuando diagnostican también el Parkinson, bueno, como pasa en el glaucoma, ¿no? Muchas veces ya la degeneración está más avanzada. Pues háblame entonces de otras aportaciones, así que tú consideres que han sido muy relevantes a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de los 30 años que llevas investigando, bueno, que llevas tú y tu equipo contigo investigando sobre glaucoma. Pues mira, como te comenté al principio, una de las situaciones en las que me encontré cuando por primera vez me enfrenté al glaucoma es que había desarrollado el doctor Sharma un modelo de aumento de la presión intraocular en el glaucoma, pero diría que muchas veces en investigación hay como ruido de fondo, cuando hay personas que empiezan a decir, o grupos de investigación diciendo que están haciendo glaucoma y en realidad no era glaucoma. Y te explico por qué. En el glaucoma, la característica es un aumento de la presión intraocular a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo significa, pues, por ejemplo, en la vida de una rata que vive año y pico, 2 años como muchísimo, pues unos meses equivaldría a unos años en humano, pero más de 3 meses. Y sin embargo, como no existía un modelo de glaucoma antes del 95, incluso al principio del 95 el modelo era difícil, la gente, los investigadores empezaron a decir que hacían modelos de glaucoma cuando producían un pico de aumento de la presión intraocular, la hipoxia o isquemia. Entonces, todo lo metían en el mismo paquete y lo llamaban glaucoma. Y esa ha sido una de mis luchas en el que en realidad se utilizaban mal los modelos de glaucoma. Entonces yo te diría que casi los primeros 15, 20 años me los he pasado en desarrollar modelos de glaucoma que fueran fiables, que reprodujeran bien la enfermedad, porque hasta que no tengas un modelo claro y fiable, no puedes investigar sobre ella. Y como digo, pues muchas veces enfrentándome a lo que otros publicaban cuando no eran modelos de glaucoma o cuando hacían cosas. Y eso sucede mucho también en investigación, que son resultados interesantes que hay que tener en cuenta, pero no se puede llamar, y la evidencia, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y ahora ya se sabe que esos resultados no eran realmente glaucoma. Entonces, primero hicimos el modelo de cauterización de venas epiesclerales, que era impidiendo que saliera el humor acuoso fuera del ojo. Eso producía un aumento de la presión intraocular sostenida a lo largo del tiempo y trabajamos con ratas que tenían 3 meses de presión intraocular alta. Después, como muchos modelos animales o mucha investigación se hace en ratones, porque en los ratones puedes hacer transgénicos y tecnologías moleculares nuevas, no había ningún modelo y ese sí que lo desarrollamos nosotros, que fue taponando e inyectando en la cámara anterior unas bolitas de látex que hacían que se taponaran la evacuación y aumentara la presión intraocular. Lo están utilizando a nivel mundial y yo diría que eso ha sido lo de mayor impacto que hemos tenido, ha sido el cómo reproducir este modelo para que todo el mundo ahora, una de las cosas es que utilizan nuestro modelo, pero ya lo van llamando cada equipo de investigación que es su propio modelo, ¿no? Nos citan la primera vez y luego ya se citan ellos, con lo cual el impacto que ha tenido este modelo de glaucoma
es altísimo, pero no podemos tener el registro de cuántas veces se ha utilizado. Entonces, una vez que establecimos el modelo de glaucoma, que eso yo creo que es lo más importante, y ver que, por ejemplo, en cerdos, y este proyecto lo financió la American Glaucoma Foundation, o sea, la Fundación Americana de Glaucoma, fue la primera vez que financió un proyecto fuera de Estados Unidos para desarrollar un modelo de glaucoma en cerdo que era un animal del tamaño, con el ojo tamaño parecido a los humanos. Pues antes, cuando te comentaba Cecilia en el podcast anterior que había cosas que no se podían hacer antes y por eso hemos tardado tanto, porque técnicamente no lo podíamos estudiar, pues fíjate, cuando desarrollamos el modelo de glaucoma en cerdos era porque no había equipos que pudieran mirar el ojo de una rata o de un ratón y ver, por ejemplo, la excavación del nervio óptico o ver el OCT, cómo se perdían las células ganglionares, adaptados a ese pequeño tamaño. Incluso medir la presión intraocular en ratones no había tecnología. Entonces pensamos, vamos a desarrollarlo en cerdos, que tenemos los aparatos de oftalmología veterinaria y podemos adaptar los aparatos humanos a, por ejemplo, eso, para hacer un OCT o ver el fondo de ojo. Y por eso lo desarrollamos. Bueno, pues en este tiempo, afortunadamente, se han desarrollado aparatos para medir la presión intraocular en ratones, para hacer OCTs, para hacer angiografías. Entonces, ahora ya podemos hacer todo eso en pequeña escala después de haber hecho un esfuerzo tremendo en animales de gran escala, que está bien porque cuando salga un fármaco o se ensaye una tecnología antes de llegar a humanos, antes de poder aplicar cualquier cosa a humanos, esto mismo que te dije en el podcast anterior de la desdiferenciación de Miller a ganglionar, antes de poderlo tratar hacerlo en humanos hay que probar en 2 especies de animales grandes. Y, por ejemplo, el cerdo es uno de ellos, en el que se está desarrollando ahora mucha tecnología, con lo cual nuestra aportación sobre el conocimiento de la retina del cerdo va a ser muy importante, ¿no? Entonces, publicamos más de 8 artículos sobre cómo es la estructura, ultraestructura y molecularmente de la retina del cerdo y cómo el glaucoma impacta en la retina del cerdo, siempre en modelos animales. Y luego también qué tipos de células ganglionares son las que se afectan. Como te comentaba antes también, durante todos estos años no teníamos herramientas moleculares para ver qué neurona se moría y cuál sobrevivía. Es decir, el que el paciente tenga un resto visual significa que hay unas cuantas neuronas que son resistentes a la presión. Aunque haya mucha presión, ellas siguen viviendo. Entonces queríamos saber qué características moleculares tenían esas. Pero como digo, no teníamos marcadores ni anticuerpos para marcar esas. Entonces, lo que las hemos estudiado ha sido morfológicamente, ver el tamaño, dónde estaban localizadas, y eso nos está sirviendo ahora que hay un desarrollo molecular de características moleculares a toda nuestra experiencia previa. Entonces, todo lo que hemos ido haciendo ha sido, con todas las herramientas técnicas que había a nuestra disposición, aplicarlas a los modelos. Y así hemos llegado, por ejemplo, a las características que comentaba antes, ¿no? De que la periferia es diferente que el centro. Desarrollamos cómo cultivar tanto las células de Miller como las ganglionares en cultivo. Hay veces que cuando algo es muy complejo, necesitas simplificarlo para entender qué es lo que está pasando. Entonces, en la retina es compleja, es un circuito complejo, entonces lo que hay que hacer es, bueno, y si solamente me fijo en un tipo celular a ver qué es lo que le pasa, luego vuelvo otra vez a reconstruir la complejidad. Entonces, para ver sencillamente qué es lo que estaba pasando en las células de Miller o en las ganglionares, cultivarlas, es decir, sacarlas de la retina del cerdo en particular, disgregarlas y ponerlas en una placa Petri, someterlas a presión en una cámara de cultivo y ver qué es lo que pasa, qué secretan, cómo se comportan cuando las pones juntas o no. Esa tecnología somos pioneros o pioneras, porque somos chicas todas las que estamos en este momento en el laboratorio. Hemos sido pioneras en el desarrollo de cultivos celulares de neuronas ganglionares de retina. De hecho, han venido no solamente de Madrid y de Barcelona a ver cómo hacíamos los cultivos, sino también de la Universidad de Coimbra, de Alemania. O sea, han venido a nuestro laboratorio a aprender esas técnicas. Entonces, te diría que todos estos años lo que hemos hecho ha sido sentar las bases de lo que ahora está siendo el desarrollo del estudio del glaucoma.
Y bueno, pues me siento muy orgullosa de haber sido pionera en todas las fases iniciales de la investigación en glaucoma y que pasado el tiempo se demuestra que nuestro trabajo meticuloso estaba bien hecho ante tanto ruido de fondo con distintos modelos que no eran de glaucoma, sino rápido, rápido, subo la presión intraocular un día y ahora digo que eso es glaucoma, que como digo muchas veces en investigación, ese tipo de investigaciones son... llevan a confusión, ¿no? Y bueno, pues eso, la lucha de que hay que hacer las cosas bien y con calma, eso pues en los congresos internacionales ha sido una lucha continua, ¿no? No llamar modelo de glaucoma a lo que no es glaucoma, llamar a las cosas por su nombre. O sea que además de haber sentado las bases, también habéis sido pioneros y además no habéis tenido todo el reconocimiento que mereceríais. O sea que vamos. Pues últimamente, fíjate que ya no lo comento en ARVO, que es la Asociación Americana de Visión y Oftalmología, que es la reunión más importante que hay en el campo de visión. Entonces, cuando hablaban de, ¿sabes? Los americanos cogieron, Calkins en particular, fue el inicial que utilizó nuestro modelo de glaucoma y luego se nombraba a sí mismo. Yo me acuerdo en el primer congreso en el que fui a su póster y le dije, oye, este modelo que estás utilizando, y dice, sí, sí, os mencioné en el primer artículo. Digo, ya, pero si en el segundo ya te mencionas a ti, se pierde la pista, ¿no? Y cambiando el nombre, o sea, nosotros dijimos modelo de fluorosferas de glaucoma, inducción de glaucoma por fluorosferas, y ellos, en los americanos, empezaron a llamarlo microbits, que son como Sí, pequeñas bolas, pues sí. entonces ya se perdió, o sea, cambiaron incluso el nombre para perder la pista. Yo diría que es una lucha, si te centras en el reconocimiento continuo, pierdes mucha energía. Yo al principio la perdía, me enfadaba porque decía, con nuestros pocos fondos y mucha energía para llegar a estos descubrimientos, digo, por lo menos ponerlo en valor, ¿no? Pero bueno, he decidido que los que saben, saben, aunque tenemos que continuar diciendo que estamos trabajando y, como digo, bien en el campo, pero es una lucha también la del reconocimiento. Bueno. Lo importante es que lleguemos al final. O sea, lo que te digo es que el hecho de que haya tantos grupos en el mundo ahora trabajando con glaucoma es porque hay modelos de glaucoma para trabajar en ello. Y, y eso es una satisfacción. O sea, el hecho de que si se descubre cómo paralizar el avance del glaucoma, incluso cómo, porque se están utilizando los modelos que nosotros hemos desarrollado, o aunque sean con otro nombre o modifiquen pequeñas cosas, me da igual. La cosa es que se descubra, ¿no? Pero me siento muy satisfecha de que hayamos sido pioneras en ese campo. El hecho de que internacionalmente se esté investigando sobre glaucoma, eso en parte es mérito vuestro. O sea que Por eso digo que yo tan contenta estoy con que en el fondo sé cómo estaban antes, o sea, porque, mira, sucede lo mismo ahora con otras enfermedades, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad. Pues no hay modelos de degeneración macular, con lo cual no se puede avanzar en la cura por eso. O sea que el desarrollar un modelo y una buena forma de hacer las preguntas científicas es crucial. Y lo mismo con el sistema sencillo, o sea, digo sencillo, que es complejo también, ¿no? Pero de cultivo de las células ganglionares o de trabajar con el ojo de animales como es el cerdo, ¿no? El conocimiento de... Eso es como sentar las bases, lo mismo para el desarrollo ahora de las terapias de trasplante de células en animales grandes, pues lo mismo, o sea, la base de nuestra aportación yo creo que es importante. Así es que, bueno, estamos contentos, aunque me gustaría dar, dar el punto final y realmente encontrar la razón por la cual las neuronas ganglionares se mueren por la presión intraocular. Sería lo fundamental. O sea, tener un buen modelo es importante, tener la tecnología es importante, pero quiero llegar al final. con trabajo, paciencia
O sea, para descubrir cosas te tiene que pillar trabajando. Entonces es eso, continuar y continuar. Y como comentaba antes, cuanto más personas, más inversión y más grupos de investigación estén trabajando en ello, yo creo que se va a resolver. Yo siempre digo que si hemos sido capaces de llegar a Marte, hacer una foto y verla, eso sí que me parece complejísimo, pues ¿cómo no vamos a resolver esto? Pero lo único que para Marte se ha puesto mucho dinero y muchas personas. Entonces, bueno, también es cierto que hay muchas enfermedades y muchas cosas donde invertir. Entonces aquí está, me vas a permitir que haga un llamamiento a las personas que se afilien, por ejemplo, a GAF y aquellas que quieran que se investigue en esta patología. La American Glaucoma Foundation que comentaba antes es muy potente y muy activa y fomentando proyectos de investigación en glaucoma, pues como es por ejemplo, la Fundación Michael J. Fox para financiar Parkinson o las asociaciones de retinosis pigmentaria que son muy potentes en Estados Unidos. Y entonces yo creo que el asociacionismo hace que se ponga energía y foco hacia un campo. Entonces yo creo que es muy importante que las personas que estén sensibilizadas sobre el glaucoma se afilien, paguen su cuota. Yo estoy afiliada desde hace años a GAF porque me interesa que se investigue más y se conozca la enfermedad. O sea, hay como distintas fases, tú lo sabes como buena comunicadora que eres. Primero hay que dar a conocer lo que nos traemos entre manos, que es el glaucoma, que se puede curar, cuanto más se investigue, se llegará a la cura antes. Entonces, esa tarea la tenemos que hacer porque la cura está en la investigación, eso está claro. O sea, el tratamiento llegará cuando la investigación llegue a unas conclusiones y para eso, pues, para investigar necesitamos fondos para personal, Entonces, investigadoras. ¿crees que el asociacionismo impacta, bueno, el hecho de que existan asociaciones como AGAF, impacta de manera directa en luego las investigaciones sobre esas enfermedades? Pues sí, claro, ahora mismo, por ejemplo, en AGAF hay pocas personas. Yo creo que para la cantidad, el impacto que tiene la enfermedad, hay muy pocas afiliadas. Yo creo que el hecho de que se piense que a asociarte a GAF es porque realmente tienes muy avanzada la enfermedad. Yo creo que ese es el problema mayor con AGAF, es que igual las personas que le han diagnosticado ahora o familiares de personas que están diagnosticadas o conocidos amigos de personas que estén diagnosticadas no se afilian a GAF porque dicen, bueno, yo todavía no tengo muy avanzada la enfermedad o bueno, solamente me han dicho que tengo presión intraocular alta, pero es que a GAF afiliarse significa hay un porcentaje muy alto de la población que esté interesada en esta patología y eso lleva a que se presione, pues, por ejemplo, a nivel institucional para que se fomente más la investigación en ese campo, para recoger fondos meramente por la afiliación y decir, pues voy a financiar investigación en este campo puntualmente. Entonces, yo creo que es crucial que haya un buen asociacionismo, además de todas las tareas que estáis haciendo desde AGAF, pues desde apoyo psicológico, de conocimiento, de información, que está muy bien todo eso, y las personas que no quieran utilizar estos servicios, pero que, como te digo, yo no tengo glaucoma, pero me interesa la patología, es decir, no necesitas obligatoriamente tener glaucoma para estar afiliado a GAF, es porque quieres que se investigue en esto, que se apoye, que tenga visibilidad. Entonces yo creo que trabajar por el asociacionismo hacia algo que te preocupa, yo creo que es fundamental, no sé, en muchos aspectos de la vida. O sea, el asociacionismo y la protesta en Ámsterdam, ayer veía en un programa, llevó a que en lugar de coches en las calles haya bicicletas y más espacios verdes. Pero eso fue porque hubo unión del pueblo hacia que se invirtiera en ciudades limpias y ecología. Y el sentimiento de pertenecer a una comunidad también, de personas que te van a entender en algo que probablemente sea desconocido.
al menos de primeras. Sí, sí, y además en distintas fases, o sea, en distintas fases de la enfermedad, no necesariamente en una fase avanzada, pues es que yo creo que sí que hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, es decir, conocemos, sé por dónde hemos pasado. Fíjate, en el Congreso de Glaucoma este año, que fue en San Sebastián, fue algo que me pareció que estuvo fenomenal, es que invitaron aparte del presidente de AGAF, a Joaquín, que dio un testimonio sobre su patología y cómo lo había pasado. También hubo un paciente, es decir, cómo los médicos daban la información sobre cómo es tratar a un paciente y cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, todo esto yo creo que desde las asociaciones se puede llegar. Eso precisamente el hecho de que en un congreso nacional se comentara esto de AGAF es porque existe. Si no hubiera un paciente individualmente, no hubiera podido llegar a dar ese testimonio ante todos los especialistas de la patología. Entonces yo creo que es fundamental el asociacionismo. Bueno, pues con esta reflexión de Elena sobre el asociacionismo, la necesidad de afiliarse pues a una asociación, concretamente pues a la nuestra, lógicamente mejor. Pues terminamos el episodio de hoy. Elena, como siempre, ha sido un placer completamente. Y no solo estamos contentos de haberte tenido aquí con nosotros, sino estamos muy agradecidos de esta entrevista, de la labor que hacéis todo tu equipo y tú. Así que muchas gracias en nombre de todo AGAF. Y bueno, y ya sabes que siempre que quieras eres bienvenida con nosotros. Igualmente, muchas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de contaros lo que hacemos en investigación y tener las puertas abiertas para lo que sea en cualquier momento. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.